Buenas, hoy estamos con el doctor Eugenio Rodríguez, que es cirujano, que dedica su práctica a las víctimas de accidentes traumáticos. Buenas, doctor Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias por su invitación. Cómo no, si nos puede, déjenos saber de los accidentes traumáticos y las lesiones que usted ve en los pacientes que son más comunes. Pues les diría que las lesiones más comunes son las de tejido blando. Y esas lesiones usualmente no nos llegan inmediatamente. Es porque el paciente usualmente dice, un accidente de auto, lo manejo bien, el dolor se me va a ir o simplemente no tiene ningún síntoma inicialmente en el accidente. Y es posteriormente donde ocurren cuando el paciente es activo o digamos que sale a hacer una actividad de deporte y es donde encuentra el daño. O sea, vemos una gran cantidad de pacientes que vienen de esa forma buscando ayuda después que han tenido el impacto de la lesión en el vehículo. Y las lesiones que son, vamos a decir, más graves, sería una fractura o que requiere una cirugía. ¿Eso es algo que lo hacen en su clínica o eso es algo que se refiere afuera? Bueno, nosotros tenemos una clínica dedicada al tratamiento de pacientes de accidentes, todo tipo de accidentes, con todos los cirujanos especialistas que manejan el accidente en general. Las lesiones que más tenemos que vienen son como la que ya dije, personas que tienen una lesión que parece algo tonto, algo que no es muy complejo, y el paciente se va a la casa y posteriormente viene con quejas o son referidos o va a un médico primario en el momento que sienten que tiene una limitación o un dolor aparece de momento, una cadera, una rodilla, un cuello, la parte baja de la espalda, y entonces vienen buscando ayuda. Desgraciadamente algunos de ellos vienen después de una semana del accidente en los cuales tienen problemas, usted sabe, legales, que perdieron oportunidades de tener cuidado y representación legal, porque entiendo que hay varias semanas que tienen para buscar ayuda. Esos pacientes pues son un poco más difíciles de tratar porque no tienen la mano de una persona que sepa desde el principio, que los lleva por el proceso. Como una buena representación legal especialista en accidentes de auto. Y como sabemos los abogados, siempre es necesario que los pacientes inmediatamente empiecen a recibir tratamiento para documentar los problemas que han surgido debido a una trama o un accidente, vamos a decir, automovilístico. ¿Cuáles son los problemas que ha visto usted con estos pacientes que vienen, vamos a decir, 7 días, 10 días después, que no han documentado que han tenido una lesión para relacionarlo al accidente? Mira, te voy a dar el ejemplo. El hijo mío tuvo un accidente que parecía un accidente menor, tenía 18 años y él fue culpable del accidente. Y por alguna cosa no me mencionó que había tenido un accidente. Posteriormente, meses después me dijo, y hoy tiene 35 años de edad y sufre de consecuencias a esa lesión que tuvo en el cuello. Y ya tiene daños en el disco, tiene 35 años de edad y tiene limitaciones, las cuales hoy se pueden cubrir gracias a recursos con sus seguros privados, pero en ese momento no buscó ayuda porque primero se sintió culpable del asunto y lo ocultó. Así hay mucha gente que parecen que no tienen nada, parece una lesión insignificante y posteriormente se complica porque en trauma hay 24 horas en el cual existe una lesión, pero las consecuencias de esa energía que recibe el cuerpo crea una inflamación que se va desarrollando con el tiempo. Usualmente vemos pacientes que en 24 horas tienen una lesión obvia, con señales claros y síntomas claros específicos, pero hay otros que tienen simplemente señales que no son dolores y hay que examinar al paciente y encontrar esos síntomas que no aparecían o no son obvios para un médico que no hace trauma todos los días, no son expertos haciéndolo. Y por eso es que es importante chequear un paciente de trauma, examinarlo las primeras 2 semanas
y ver esas lesiones que están ocultas. En trauma, las lesiones obvias, fracturas, crean dolores inicialmente, pero hay ciertas fracturas que están limitadas, o hay, como diríamos, una lesión que es una lesión lineal, que no está desplazada, que posteriormente en un ejercicio, en un deporte, en brincar o en sumergirse en el agua, ponerse un tanque de oxígeno en la espalda, crea un dolor semanas después, hasta meses después de la lesión. Esas son las que son para mí las más devastadas, porque esos pacientes a veces no tienen recursos para ser tratados y pierden una oportunidad que debieron haber conseguido desde el primer día. ¿Y en su clínica usted tiene la habilidad de desarrollar el tratamiento para ese paciente o tiene que referirlo afuera? Bueno, yo llevo a la comunidad, yo soy un cirujano de la comunidad, tengo una práctica de trauma de más de 30 años, tengo cirujanos que conozco en la comunidad, que nos atienden a diario a nosotros en todos los niveles, no tan solo en trauma, sino en todas las enfermedades. Son cirujanos que tienen una experiencia vasta en la espalda, en las rodillas, en lo que es el cuello, en lesiones blandas. Y tenemos un team completo dedicado a hacer eso, unas oficinas dedicadas para eso todos los días. Y las personas, las víctimas de accidentes que usted ve como pacientes, ¿cuáles son los desafíos que ve usted sobre el tratamiento o desarrollar tratamiento para esas personas? Bueno, hoy en día yo creo que la limitación más grande que existe, el recurso económico, es muy importante, porque la medicina es costosa. En el plan de un hospital, por ejemplo, el costo es inmenso. Okay. En el centro quirúrgico los costos son más controlables, y debido a eso es más eficiente tratar un paciente en un team que está dedicado para hacer trauma en su propio lugar, cosa que los gastos son más manejables. Ya lo ven, cualquier tipo de accidente, sea pequeño o grande, le puede afectar por el resto de su vida. Por favor, necesitan ver a un médico inmediatamente después de un accidente. Llegan al Canal 57 los abogados Jorge Macción y Rafael Roca, expertos en accidentes, con el segmento Infórmate con los dos. Traen valiosa información acerca de tus derechos y el posible impacto al sufrir un accidente. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Cuidados, consecuencias médicas, gastos, dinero o compensaciones justas. Con testimonios, casos y entrevistas. Aclara todas tus dudas en Infórmate con los dos. Jorge Macción y Rafael Roca, abogados de las oficinas legales de Goddard Law. Todos los lunes a las 8:30 p.m. en Miami, después de las noticias, por el Canal 57, la TV que va contigo.